Listo. Ahora sí, vamos entonces a empezar. Bueno, buenas tardes para todos. Bienvenidos a miércoles de academia. Eh, Como siempre, pues tratamos de ser puntuales. Tuvimos aquí un problemita técnico con la grabación en el canal de YouTube, pero ya lo resolvimos. Eh, el día de hoy nos acompaña la doctora Paula Andrea Serna Jiménez, que es, además de psiquiatra, egresada de la Universidad Pontificia Bolivariana, una de nuestras docentes, una de nuestras profesoras. Entonces, aprovechando que estamos en el mes de la salud mental en la San Martín y que estamos haciendo muchas actividades relacionadas con este tema, quisimos aceptar digamos, este tema propuesto por la docente, por la doctora Paola, el uso racional de ansiolíticos. Entonces, para no demorarnos más y a lo que ya estamos acostumbrados, entonces vamos a tener un espacio inicial de media hora, 45 minutos de presentación, y luego daremos entonces espacio para preguntas y comentarios. Doctora Paola, como siempre, bienvenida. Muchas gracias por aceptar la invitación, por acompañarnos en estos espacios, y adelante con la presentación. Profe, muchísimas gracias a usted también por la invitación y por siempre pues como escuchar las propuestas que normalmente traigo para estos espacios. Pues en temas o pues en momentos anteriores hemos hablado sobre otras cosas diferentes, pero bueno, hoy vamos a hablar sobre el uso racional de ansiolíticos, teniendo en cuenta como que cada vez preocupa más la forma como se están utilizando los ansiolíticos, y ya vamos a ver pues en general cuáles son los ansiolíticos. ¿Listo? Entonces ya el profe pues me presentó, Paula Andrea Serna Jiménez, soy médica psiquiatra, egresada de la Universidad Pontificia Bolivariana, y bueno, ya llevo unos añitos acompañando a la universidad en la parte de docencia de salud mental. Antes de empezar pues como la parte gruesa de la charla, les voy a presentar unos casos clínicos, vamos a dejarlos inconclusos, y ustedes pues, o por lo menos los que manejamos como todo este tema, vamos a preguntarnos como qué tratamiento le daría yo a este paciente si se me presentara a mí, ya sea en consulta o si se me presentara en el servicio de urgencias. Entonces tenemos por aquí un primer caso clínico. Es un paciente de 25 años que ingresa con la policía al servicio de urgencias. Refieren que tuvieron que llevar al paciente ya que en la calle estaba gritándole a los transeúntes, persiguiéndolos con una piedra porque estaban hablando de él. En el servicio de urgencias, el paciente utiliza palabras soeces, es coprolálico, recordemos que coprolalia es como este uso del lenguaje soez, amenaza con agredir a cualquier persona que se le acerque, y en un momento que usted va a pedir apoyo al personal de enfermería, el paciente se arma con el atril. Recuerden que el atril es donde cuelgan los medicamentos. Usted intenta realizar control del entorno donde se encuentra el paciente, pero este comienza a gritar que ahora lo van a secuestrar, que con razón la gente de la calle lo miraba. Entonces tenemos este primer paciente en el servicio de urgencias, y cada uno de ustedes o cada uno de nosotros nos vamos a preguntar qué manejo le daría yo a este paciente si fuera mi paciente. ¿Listo? Y a lo largo de la charla vamos a resolver en este primer caso clínico cuál sería el manejo más adecuado. Luego tenemos este segundo caso clínico. Es un paciente de 22 años que se encontraba esperando el bus para ir a la universidad y de repente comenzó a sentir algo muy extraño. Se me empezó a cerrar la garganta, la saliva no me pasaba, los latidos del corazón eran fuertes y rápidos y no me salían las palabras. En otra ocasión estaba viendo la TV en su casa y de repente otra vez se me cerró la garganta por completo, dejé de poder tragar, no podía respirar y no tenía fuerzas para moverme. Comencé a agitarme y me tuvieron que llevar a urgencias. Dice que allí le dieron un medicamento que le ayudó a calmarse. Y aquí hago unos asterisquitos para que nos preguntemos qué medicamento pudo haber sido ese que le mandaron para calmarse. Los ataques que me agarraban comenzaron a ser cada vez más seguidos y más fuertes. Ya no comía, no dormía, no quería salir a la calle. No iba a la facultad si no me acompañaba mi novio, hasta que finalmente dejé de ir. Entonces seguramente ya muchos de ustedes estarán imaginando el diagnóstico de esta paciente. Quizás se pueden como preguntar, bueno, ¿qué le pongo yo a un paciente que llega al servicio de urgencias con un ataque de pánico? Porque acá estamos hablando de un trastorno de pánico. Y posteriormente, luego de que mi paciente logre abortar el ataque de pánico, ¿qué manejo le puedo dar? ¿Cuál sería ese manejo farmacológico que le puedo dar a mi paciente una vez
yo ya le vaya a instaurar un tratamiento para el trastorno de pánico. Ese sería nuestro segundo paciente, que es un paciente con un ataque de pánico. Tengo por aquí, bueno, listo. Vamos con el tercer caso clínico. Es un paciente de 30 años, quien consulta por sufrir de ansiedad desde hace un par de años. Ahora se ha exacerbado porque están, perdón que la perrita está ahí ladrando, se ha exacerbado porque están en un periodo de preparatorio para aspirar a un doctorado. Dice que piensa en todo lo que hace en el día, que anticipa todo lo que puede pasar, que le preocupan muchos temas de su familia y de su futuro. Dice que cada vez está durmiendo peor, que le cuesta mucho conciliar el sueño y que se despierta de forma frecuente en la noche, que cada vez tiene más dificultad para concentrarse y rendir mejor en el estudio. En la actualidad, la paciente se siente desbordada por la situación, no se ve capaz de seguir con la preparación y obviamente pues eso le está generando mucha disfunción a nivel tanto académico como familiar y laboral. Entonces, si vemos a esta paciente, quizás podríamos estar frente a un trastorno de ansiedad generalizada y nuevamente la invitación que les hice al principio de la charla es qué tratamiento le vamos a dejar a esta paciente con un trastorno de ansiedad generalizada. El cuarto caso clínico se trata de un paciente de 39 años de edad, de raza negra, quien ingresa al servicio de urgencias tras presentar una crisis convulsiva tónico-clónica en el autobús. A su llegada a urgencias presenta de nuevo un episodio, se encuentra estable hemodinámicamente, sin embargo usted lo ve sudoroso. Una vez se alertiza, está desorientado, con marcada inquietud motora y además tiene temblor. Al intentar evaluar al paciente, usted le percibe una litosis alcohólica e intenta preguntarle por el consumo de alcohol, el cual refiere: vea doctora, yo vengo tomando todos los días desde hace 15 días que me dejó mi mujer. Apenas vine a parar hace 2 días. El paciente no logra terminar el relato porque comienza con episodios eméticos. Entonces, hasta aquí tenemos un paciente con un posible síndrome de abstinencia alcohólica y nuevamente la invitación es a preguntarnos qué tratamiento le instauro yo a un paciente que tiene un síndrome de abstinencia alcohólica. Y el último caso clínico es un paciente de 43 años que tiene un antecedente de un trastorno depresivo mayor, que fue diagnosticado a los 25 años. La paciente refiere que ha tenido múltiples tratamientos farmacológicos y que había logrado una estabilidad con la venlafaxina. Dice que hace un mes viene con mucha dificultad para conciliar el sueño, que logra quedarse dormida pero rápidamente se despierta y luego no logra dormir nuevamente. Dice que además otra vez se siente triste, con llanto, con dificultades para concentrarse y con algunas ideas llamadas negativas como las que tenía al principio del tratamiento. Dice que en este momento lo que más le molesta es el insomnio. Entonces, hasta este momento tenemos una paciente con un episodio depresivo y digamos que una de las quejas esperables en el episodio depresivo es el insomnio, que ya había mejorado previamente con venlafaxina, pero ahora está recurriendo nuevamente a consulta a ver qué podemos hacer por ella. Entonces, estos 5 casos clínicos que les traje previamente son para que nos preguntemos, bueno, ¿qué tratamiento es el más adecuado en este paciente? Y si se beneficia o no del uso de ansiolíticos. Entonces, para que podamos identificar o saber qué tratamiento le vamos a dar a estos pacientes, lo primero que nos vamos a preguntar o lo primero que vamos a resolver es qué grupos de medicamentos tienen potencial ansiolítico. Siempre que pensamos en ansiolíticos, el primer grupo farmacológico que se nos viene a la cabeza son las benzodiazepinas. Si bien las benzodiazepinas son medicamentos ansiolíticos, hay otro grupo de medicamentos que tienen potencial ansiolítico y que incluso están mucho más indicados en trastornos de ansiedad que las mismas benzodiazepinas. Pero como les decía al principio, siempre que pensamos en ansiolíticos, pensamos en benzodiazepinas. Entonces vamos a hablar sobre las benzodiazepinas. Cada uno de los grupos que vamos a hablar a continuación tienen acción sobre diferentes neurotransmisores. Y las benzodiazepinas son, digamos, el grupo farmacológico por excelencia que tiene potencial ansiolítico porque tienen una acción directa sobre el neurotransmisor GABA. Recordemos que en nuestro cerebro tenemos neurotransmisores excitatorios e inhibitorios y dentro de los neurotransmisores inhibitorios, digamos que el rey de ellos es el GABA. Entonces, a las benzodiazepinas actuar sobre el GABA
tienen un potencial ansiolítico porque lo que hacen es como una especie de depresión del sistema nervioso central. Entonces, lo que hacen las benzodiazepinas al unirse al receptor GABA, ¿cierto? Hacen una modulación alostérica del receptor GABA, sobre todo en la parte postsináptica y específicamente el receptor GABA, que tiene como más potencia en la parte GABAérgica. Lo que hacen es como modular todo ese exceso de actividad de los neurotransmisores excitatorios en la amígdala. Y recordemos que la amígdala en la parte neurobiológica es como ese centro esencial en el cual yo siento todas mis emociones. Entonces, si todo el tiempo está disparando glutamato, dopamina, serotonina, noradrenalina, es posible que yo esté como muy excitado. Entonces, cuando modulo toda esta neurotransmisión GABAérgica, aumentándola en la amígdala, esto va a hacer que toda la parte ansiosa que tengo, pues como que me genera esa hiperexcitabilidad, mejore toda la parte de la ansiedad. Entonces, lo que hace finalmente las benzodiazepinas es mejorar la acción inhibitoria de las interneuronas en el circuito córtico estriado tálamo cortical. Entonces, miren que es un circuito que es como un circulito que va de la corteza prefrontal al estriado, al tálamo y nuevamente vuelve a la corteza prefrontal. Y recordemos que estas partes de las que les acabé de hablar anteriormente hacen parte del sistema límbico. Entonces, al mejorar la modulación de la neurotransmisión GABAérgica en este sistema, esto nos va a ayudar a mejorar toda la parte de los síntomas ansiosos. Digamos que, como les dije al principio, las reinas en la parte de ansiolisis son las benzodiazepinas. Pero ahorita más adelante, cuando hablemos de realmente las indicaciones de las benzodiazepinas, vamos a ver por qué, a pesar de ser los mejores ansiolíticos, no son los más indicados. Luego tenemos otro grupo de fármacos que también tienen potencial ansiolítico y son los alfa-2 delta ligandos. Y aquí tenemos específicamente dos anticonvulsivantes, que son la gabapentina y la pregabalina. Entonces, digamos que lo que hacen los alfa-2 beta-ligandos es que se van a unir a los canales de sodio voltaje dependientes que están en relación con la liberación o el aumento de la liberación del glutamato. Como yo les decía ahorita, tenemos como neurotransmisores excitatorios e inhibitorios. Y dentro de los neurotransmisores excitatorios por excelencia tenemos el glutamato. Entonces, lo que hace la gabapentina y la pregabalina, al contrario de las benzodiazepinas, es disminuir este neurotransmisor excitatorio que es el glutamato. Entonces, van a bloquear esa neurotransmisión en el mismo circuito que lo hacen las benzodiazepinas, el circuito córtico estriado tálamo cortical. Al inhibir esa liberación pues glutamatérgica, eso nos va a ayudar también a modular toda la parte de los síntomas de ansiedad e incluso también, por eso se utilizan como anticonvulsivantes, porque disminuyen la excitabilidad neuronal. Entonces, digamos que hasta acá tenemos medicamentos que actúan sobre el GABA y medicamentos que actúan sobre el glutamato. Sin embargo, tenemos otro grupo farmacológicos, otro grupo de fármacos que también actúan como ansiolíticos, que son los antidepresivos o los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Si bien conocemos su efecto muy marcado en la parte de depresión, también también tienen, qué pena que tengo a los perritos hoy como alborotados, entonces también van a tener mucho efecto en la parte de ansiedad. La serotonina, que es aquí el neurotransmisor que ven ustedes como 5-HT, es un neurotransmisor clave y esencial en la amígdala. Recuerden que yo les decía ahorita que la amígdala regula todo el tema emocional. Entonces, no solamente va a estar relacionado con la amígdala, sino con el circuito córtico estriado tálamo cortical, y cuando hay una disregulación a nivel serotoninérgico en estos dos núcleos, en la amígdala o en este circuito que les dije anteriormente, pues generan también síntomas ansiosos. Entonces, la mayoría de los ISRS que actúan sobre la serotonina, o todos los ISRS que actúan la serotonina, también actúan sobre el transportador de serotonina. Y de esa forma lo que hacen es disminuir asimismo la excitabilidad que se genera por la serotonina.
sobre todo si hay una función sobre un receptor específico para la serotonina, que es el 5-HT1A, que es un autorreceptor, o sea, se encarga de autorregular a sí mismo la cantidad de serotonina que hay como en la hendidura sináptica y que hay pues como en el espacio interneuronal. Entonces, digamos que estos tres neurotransmisores son esenciales para la presentación de algunos síntomas ansiosos. Sin embargo, hay otro neurotransmisor del cual no nos podemos olvidar y porque algunas veces utilizamos medicamentos como el que vamos a ver más adelante en algunos síntomas ansiosos. Entonces tenemos la norepinefrina muy implicada en la ansiedad. Entonces algunos antagonistas noradrenérgicos nos van a servir también como moduladores de la ansiedad. Cuando hay una liberación excesiva de noradrenalina en el locus cerúleus, lo que vamos a sentir son como todos estos síntomas autonómicos que suceden cuando todos nosotros o cuando alguien de nosotros experimenta ansiedad, que son la parte de la hiperalerta o estar como de pucha, cualquier cosa me sobresalta. También la taquicardia, las pesadillas, en el estrés postraumático los flashbacks, los ataques de pánico, todo esto está en relación con una liberación excesiva de noradrenalina. Y recuerden que también toda esta parte de noradrenalina está en relación con la liberación excesiva de cortisol por las glándulas suprarrenales. Y digamos que tener este aumento noradrenérgico en toda la parte neuronal también lleva a que haya una hiperexcitabilidad en el mismo circuito del que ya les he hablado varias veces, el circuito córtico estriado tálamo cortical, y es por esto que algunos antagonistas noradrenérgicos como la prazosina, que es un antihipertensivo, nos ayuda a modular algunos síntomas ansiosos. Seguramente algunos de ustedes también habrán escuchado algunos beta bloqueadores como el propanolol, por ejemplo, que también puede ayudar para ciertos síntomas ansiosos, o anteriormente teníamos un ansiolítico que se llamaba buspirona, actuaba específicamente sobre el 5-HT1A y solo sobre el 5-HT1A y nos ayudaba también a mejorar todos los síntomas ansiosos. Entonces digamos que hasta aquí hemos hecho como un reconteo de qué sucede en la parte de neurotransmisores cuando tengo mucha ansiedad, ¿cierto? Entonces ya sabemos sobre la clasificación de los neurotransmisores excitatorios e inhibitorios y la importancia que tienen tanto los excitatorios como los inhibitorios en la aparición y la génesis de algunos síntomas ansiosos. Ahora vamos a entrar específicamente a hablar de los trastornos de ansiedad. Porque si estamos hablando de ansiolíticos, pues tenemos que hablar de trastornos de ansiedad. Entonces, vamos a ver que para casi todos los trastornos de ansiedad, el tratamiento es muy similar. O sea, tanto el trastorno de pánico como el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de ansiedad social, en las fobias digamos que es más de tratamiento de psicoterapia cognitivo-conductual, pero por ejemplo, los que anteriormente también teníamos clasificados como trastornos de ansiedad, como el trastorno de estrés postraumático o el trastorno obsesivo-compulsivo, casi todos digamos que tienen una estructura farmacológica muy parecida. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a tener en cuenta y qué va a ser la primera línea del tratamiento? Los moduladores de ansiedad. ¿Cuáles son los moduladores de ansiedad? Los que veíamos anteriormente, los ISRS, los alfa-2 delta ligandos y los antagonistas noradrenérgicos. Entonces, todos esos de los cuales yo les estoy hablando son moduladores de ansiedad. Y no nos podemos olvidar que siempre que hay un trastorno de ansiedad, yo necesito tener como terapia coadyuvante la psicoterapia. Ya en algunos casos excepcionales, cuando realmente sea muy necesario, me voy al uso de benzodiazepinas y analgésicos si es necesario para un paciente que tiene trastornos de ansiedad. Recuerden que las benzodiazepinas también pueden estar clasificadas como hipnóticas. Entonces, digamos que a pesar de que siempre que yo pienso en ansiolíticos pienso en benzodiazepinas, nunca son la primera opción en un paciente con ansiedad. Y finalmente lo que hago a lo largo del tratamiento es intentar modular la ansiedad. Y nunca se nos puede olvidar que para que mi paciente pueda tener éxito en el tratamiento, yo debo educar. Muchas veces el paciente llega con un diagnóstico o sin tener un diagnóstico pues a la consulta y solamente poniéndole nombre y diciéndole, venga, esto que usted tiene se llama así y lo podemos prevenir así o lo podemos tratar así, que es la psicoeducación.
eso le mejora un montón el pronóstico al paciente, ya solamente el hecho de decir, venga, yo lo que tengo se llama trastorno de ansiedad generalizada, o yo lo que tengo se llama trastorno de pánico, y obviamente educar al paciente en todo lo que compete con ese trastorno de ansiedad específico para el que esté consultando. Vamos a hablar de 3 trastornos de ansiedad de forma pues como muy somera, que son los más prevalentes. Tenemos el trastorno de ansiedad generalizada. Recordemos que el trastorno de ansiedad generalizada es una ansiedad que está por lo menos más de 6 meses, o sea, yo estoy como ansioso, como con desasosiego, como preocupado, mínimo por 6 meses, y que las preocupaciones que se me vienen a mi cabeza son preocupaciones de cosas cotidianas. O sea, de, por ejemplo, yo tener una estabilidad económica y será que voy a perder el trabajo y será que me van a echar y será que no va a haber plata para pagar el próximo semestre y será que si mi mamá no me contesta es porque la atracaron y se murió y será que si mi papá no me contesta el teléfono es porque le dio un infarto. Son como cosas de la vida cotidiana, pero que para mí son muy difíciles de controlar y eso se llama rumiación del pensamiento, o sea, cuando yo pienso y mi pensamiento no se calla y por lo general tiendo a pensar de forma catastrófica con las cosas del día a día. Además de eso, se puede presentar como síntomas físicos, que los dolores de espalda, que los dolores de cabeza, que muchas veces como la intolerancia gástrica a muchos alimentos, todo eso pueden ser manifestaciones somáticas de un trastorno de ansiedad generalizada. También se puede evidenciar insomnio, sobre todo insomnio de conciliación, porque ¿qué pasa en la ansiedad generalizada? Como mi pensamiento no se calla y yo estoy rumiando todo el tiempo, pensando, cuando me voy a quedar dormido me cuesta mucho conciliar el sueño. Y estoy también como que me sobresalto fácilmente y además de eso también me puede suceder que esté como un poco irritable, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el tratamiento para el trastorno de ansiedad generalizada? ¿Qué tratamiento le voy a dar yo a esa paciente del caso clínico que iba a presentar su doctorado, pero que casi siempre o que por lo general se preocupa por muchas cosas? Entonces, los medicamentos de elección para esta paciente serían los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Dentro de los más reconocidos tenemos a la fluoxetina, la sertralina o el escitalopram. Los duales, que son los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina, como por ejemplo la venlafaxina, la pregabalina o la gabapentina, que son estos alfa-2 delta ligandos. Y que han demostrado eficacia y que se han demostrado que pueden tener algún beneficio. La mirtazapina, la trazodona, algunos tricíclicos como la imipramina o la mitriptilina, los antihistamínicos más para ayudar a modular el sueño, más que nos ayuden para generar ansiolisis. Entonces miren que ninguno de estos medicamentos que vemos acá, vemos las benzodiazepinas como un medicamento para utilizar en mi paciente con trastorno de ansiedad generalizada. Entonces vamos a empezar a hacer aparte de esos medicamentos porque vemos un sobreuso de medicamentos y empezar una benzodiazepina, vamos a ver ahorita más adelante todas las dificultades que nos puede traer para ya al final poderla quitar. Trastorno de pánico. Recordemos entonces que el trastorno de pánico es cuando una persona tiene ataques de pánico, que son ataques paroxísticos de corta duración, donde hay mucha sintomatología física como palpitaciones, sensación de disnea, temblor, sensación de que esto que me pasa no es real, sensación de que esto que me pasa como que mi cuerpo no es mío, pensamientos de que puedo morir o que puedo volverme loco porque la taquicardia, yo digo, ay, pucha, me dio un infarto y me voy a morir, y que estos ataques de pánico sucedan de forma como involuntaria o de forma inmotivada, que no haya un motivo que me desencadene el ataque de pánico y que esto me empiece a suceder frecuentemente. Por lo general, lo que empieza a suceder es que yo me empiezo a preocupar. Pucha, y si me da un ataque de pánico. Madre, y si yo voy a tal parte, y si voy al éxito y allá me da un ataque de pánico. No, yo mejor no voy al éxito. Entonces miren que también ya estamos dentro de los casos clínicos que les presenté, había una estudiante de universidad que estaba teniendo ataques de pánico y que ya su funcionalidad había llegado a tal punto de alteración que ya dejó de ir a la universidad, que si no iba con su novio no era capaz de ir a la universidad. Entonces en estos pacientes, ¿cuál va a ser el tratamiento farmacológico que yo les voy a iniciar?
Nuevamente aparece de primera línea los ISRS, los inhibidores selectivos de la recaptación de noradrenalina o los duales, los alfa-2 delta ligando como la pregabalina y la gabapentina, y la idea es que estos medicamentos, sobre todo los alfa-2 delta ligandos, actúen como ahorradores de benzodiazepinas. ¿Qué quiere decir eso? Para yo no empezarle benzodiazepina a este paciente, puedo iniciar, por ejemplo, la pregabalina, que tiene acción más rápida y mi paciente se puede mejorar mucho más rápido. También off-label se pueden utilizar la mirtazapina o la trazodona, pero si definitivamente mi paciente tiene algo que se llama agorafobia, y recuerden que agorafobia no es el miedo a los espacios públicos como lo tenemos etimológicamente, agora, espacio público o la plaza donde se reunían los griegos a debatir o a tener su dialéctica, y fobia, miedo, entonces miedo al ágora, no, el miedo o la agorafobia es el miedo a yo estar en un espacio donde yo no pueda escapar o donde yo no pueda recibir ayuda. Esa es la real agorafobia. Entonces, si yo ya tengo un paciente con pánico que de entrada tiene agorafobia, en ese paciente yo sí pienso utilizar de primera línea las benzodiazepinas, pero ojo, si voy a usar benzodiazepinas, ahorita más adelante vamos a ver qué tipsitos tenemos con ellas, siempre voy a intentar o buscar utilizarlas por un corto periodo de tiempo. Y en caso tal de que mi paciente definitivamente no mejore con todos estos medicamentos que vemos aquí, pues ahí sí me voy yo también a las benzodiazepinas, pero nunca las voy a utilizar de primera opción. Luego tenemos el trastorno de ansiedad social. En el trastorno de ansiedad social lo que sucede es que la persona, digamos que tiene mucha ansiedad en circunstancias donde pueda ser juzgado socialmente. ¿Cómo así? Por ejemplo, una persona con ansiedad social ni loca es capaz de hacer una charla en público. Una persona con ansiedad social quiere hacer una pregunta en clase, pero no es capaz de levantar la mano porque se muere de miedo. Una persona con ansiedad social, si el mesero le pidió la carne 3/4 y se la llevó media, no es capaz de decirle al mesero, venga, yo se la pedí 3/4. No es capaz incluso a veces de hacer domicilios, de pedir domicilios. A veces ni siquiera es capaz de hacer chichi en baños públicos o de escribir delante de otras personas. Todo esto genera obviamente mucha disfuncionalidad y pues que la paciente no pueda hacer su vida de forma normal. Esa es la ansiedad social. Entonces, ¿cuál es el tratamiento para la ansiedad social? Nuevamente, tenemos los inhibidores selectivos de la recaptación de que son ansiedad de desempeño, por ejemplo. Bueno, a mí se como que me da miedo, pero yo como que me voy a enfrentar a hacer una presentación, pues para esa presentación me tomo un beta bloqueador o específicamente para esa presentación me tomo una benzodiazepina y hago mi presentación tranquilo. O, por ejemplo, ansiedad de desempeño también puede ser cuando ustedes van a presentar casos orales que se bloquean, pueden también utilizar beta bloqueadores específicamente como para esos casos donde definitivamente si me expongo como al público me bloqueo y no soy capaz como de seguir adelante. Esos son los trastornos de ansiedad y miren que ninguno de ellos está indicado de primera línea las benzodiazepinas a excepción del trastorno de pánico con agorafobia. De resto, en ninguna circunstancia yo utilizo benzodiazepinas de primera opción. Si nos vamos a las guías de los trastornos de ansiedad, específicamente el trastorno de ansiedad generalizada, las guías NICE, ¿qué dice? Vea, usted puede utilizar terapia cognitivo-conductual, autoayuda, grupos de apoyo, relajación aplicada y si nos vamos a la medicación, sertralina, otro ISRS, algún dual como la venlafaxina o pregabalina. Y de segunda línea, las benzodiazepinas. Si nos vamos a las guías CANMAT, que son las guías por las cuales nos regimos en psiquiatría, la terapia cognitivo-conductual siempre va a ser la primera línea. Tenemos ISRS, que son estos tres que vemos acá, duales, que son estos dos que vemos acá, y la gomelatina. En ningún momento aparecen las benzodiazepinas, mírenlas aquí donde aparecen, como primera línea de tratamiento. Para las guías del 2014, todavía no habían hecho tanto estudios con la pregabalina y con la gabapentina en ansiedad, y pues todavía no aparecían como aquí en el panorama. Pero esos son los medicamentos que estamos utilizando actualmente para el trastorno de ansiedad generalizada.
En trastorno de pánico, nuevamente, estudios doble ciego, aleatorizados controlados, que nos dicen, venga, no utilice de primera línea las benzodiazepinas. Son muy buenas, miren qué OR tan bueno, pues bueno el OR, ¿cierto? Pero no son la primera línea y ese OR, por ejemplo, no supera el escitalopram. Entonces, nuevamente, que nos quede como muy claro que vamos a evitar utilizar benzodiazepinas de primera línea y de primera opción en la mayoría de los trastornos depresivos. Y con respecto a la efectividad y la rapidez de la acción, digamos que lo que más rápido actúa y lo que es más efectivo, evidentemente son las benzodiazepinas, ¿cierto? Pero no va a ser nuestra primera línea. Que actúa también, digamos, con muy buena efectividad, pero que se demora un poquito en actuar y por eso usamos la pregabalina como un ahorrador de benzodiazepinas, por ejemplo, los ISRS y los duales. Entonces, para yo no irme a usar benzodiazepinas que actúan rápido, yo puedo dar de forma coadyuvante un ISRS con pregabalina, mientras hace efecto el ISRS y una vez hace efecto, le quito la pregabalina, ¿cierto? Entonces, miren que en esta posición vamos a tener los que tienen mejor efectividad. ISRS, ejercicio siempre está indicado en todos los pacientes y terapia cognitivo-conductual. Y ya las benzodiazepinas, que si bien son muy efectivas, no las dejamos de primera línea por las situaciones que vamos a ver a continuación. ¿Qué nos sirve? ¿Qué no vamos a dar? Este coaching, la programación neurolingüística, eso no tiene evidencia. No tiene evidencia que la programación, no tiene evidencia. Fitoterapia, y cuando hablamos de fitoterapia, no, que yo tomo la hierba de San Juan, no, que yo tomo el OK, no, que yo tomo, eso no sirve tampoco, no tiene buena evidencia. Valeriana de acupuntura, pues no tiene buena evidencia en cuanto a la efectividad para el tratamiento de los trastornos de ansiedad. Con los que nos vamos a quedar van a ser pues con los que están como en la fila de arriba. Ahora, ¿cuándo o en qué momento me voy yo a utilizar benzodiazepinas en ansiedad? ¿O cuándo no? Prohibido, rotundamente prohibido utilizar benzodiazepinas en pacientes con trastornos por uso de sustancias. El riesgo de que mi paciente con un trastorno por uso de sustancias, cualquiera que sea, cigarrillo, alcohol, marihuana, cocaína, etcétera, que tenga un potencial abuso de benzodiazepinas es muy alto. Entonces, yo me voy a reservar en la medida de lo posible y lo máximo posible dar o mandar benzodiazepinas a un paciente con un antecedente de trastorno por uso de sustancias. ¿Cuándo los voy a utilizar? Cuando venga, yo ya utilicé los ISRS a dosis tope, yo utilicé los duales, mi paciente es adherente, mi paciente se toma la medicación y no se mejora. En ese momento digo, pues sí, me va a tocar darle el empujoncito con la benzodiazepina, ¿cierto? Pero siempre teniendo en cuenta que el tiempo por el cual yo voy a usar las benzodiazepinas es corto, ojalá no más de un mes. Y si, por ejemplo, tengo un paciente muy ansioso, muy desbordado, que definitivamente yo digo de entrada, bueno, quizás si necesita la benzodiazepina, nuevamente lo que me voy a plantear es que sea por un tiempo muy corto y no puedo como extenderme en el tratamiento. Hay muchísimos pacientes que tienen un mal uso de benzodiazepinas porque se lo mandaron una vez en la vida, todo el tiempo fue donde el médico general a que le reformulara y lleva 12 años tomando lorazepam. Y ya quitar un lorazepam con 12 años de uso es algo muy difícil. ¿Listo? Y podríamos también utilizar benzodiazepinas en algunos síntomas que aparecen intermitentemente. Por ejemplo, esta chica que llegó al servicio de urgencias con un ataque de pánico y que le puse los asterisquitos, lo más seguro es que en urgencia le hayan dado una benzodiazepina de corta acción que ayudó a abortar la crisis de pánico. Pero como les he dicho en varias ocasiones, la idea no es usar benzodiazepinas a largo plazo. Aquí en Colombia tenemos mucha disponibilidad de benzodiazepinas. Seguramente ustedes también han escuchado hablar en la jerga callejera o del consumo de la Roche, de las pepas. Esas también son benzodiazepinas, específicamente es el clonazepam. Entonces las benzodiazepinas las podemos clasificar según su vida media y también según su potencia. Entonces, de vida media corta tenemos el midazolam y el prazolam. De vida media intermedia tenemos el lorazepam y el bromazepam, y de vida media larga tenemos el clobazam, el clonazepam y el mexazolam. Y si ustedes miran aquí las equivalencias, la benzodiazepina más potente es el alprazolam.
Que hoy nos quede súper claro en esta charla que la benzodiazepina de más potencial de abuso por dos condiciones. Primero, porque es la más potente. Y segundo, porque su vida media es la más corta, es la que más potencial de abuso tiene. Entonces, en la medida de lo posible, yo solo voy a usar alprazolam en urgencias y no le voy a mandar a mi paciente alprazolam de forma ambulatoria. Y los que menos riesgo de adicción generan o de mal uso generan, por ejemplo, sería el clobazam. Es la menos potente y una de las que tiene vidas medias más largas. Entonces, si yo quiero disminuir el riesgo de adicción, lo que voy a hacer es utilizar benzodiazepinas de vida media larga y que no sean tan potentes. Entonces, digamos, el alprazolam lo dejamos para uso en urgencias. El midazolam sabemos pues que en aplicación inyectable, por ende no se usa pues de forma ambulatoria, y nos podemos sentir un poco más seguros utilizando estas benzodiazepinas de vida media larga que nos disminuyen el potencial de adicción o de mal uso. Hay ciertas condiciones que me hacen pensar a mí que mi paciente, si yo le mando benzodiazepinas o si está tomando benzodiazepinas, ya puede estar teniendo un problema de abuso de las mismas. Lo primero, solamente por estar tomando benzodiazepinas, miren, el riesgo ya es de 3. O sea, ya se clasifica en riesgo leve. Si tengo que mandarle dosis más altas a las dosis medias, si el tratamiento ya lo está tomando o lo debe tomar por más de 3 meses, si ya tiene un antecedente de adicción a alguna sustancia, si voy a usar una benzodiazepina de vida media corta, o si yo estoy evidenciando que mi paciente está presentando tolerancia, o sea que me está tocando aumentar la dosis. Esta escalita es la escalita que yo voy a utilizar para predecir el riesgo de dependencia de mi paciente, y solamente por el hecho de pensar en usar benzodiazepinas el riesgo ya es leve. Y obviamente si vamos sumando los otros, pues me voy a riesgo elevado o ya me voy a una posible dependencia, y lo ideal acá es empezar desmonte. ¿Cómo voy a desmontar las benzodiazepinas? Miren, aquí está. Voy a desmontar el 25% de la dosis semanal. ¿Qué quiere decir eso? Que si mi paciente está tomando 2 miligramos de lorazepam cada 8 horas, eso quiere decir que está tomando 6 miligramos de lorazepam al día, yo le voy a disminuir más o menos 1.2 miligramos por semana. Hombre, eso es muy difícil porque el lorazepam viene de 2 miligramos. Te lo va a disminuir 1 miligramo por semana. Así es como voy a hacer el desmonte para que mi paciente no haga síndrome de abstinencia. Como las benzodiazepinas son depresoras del sistema nervioso central, al suspender bruscamente las benzodiazepinas, mi paciente puede hacer un síndrome de dependencia de los más graves e incluso llegar a tener episodios convulsivos. Entonces siempre debo prevenir eso. Para el uso de benzodiazepinas, educar al paciente, siempre tener muy claro cuánto tiempo voy a utilizar las benzodiazepinas. Ojalá utilizar clonazepam, ojalá no utilizar alprazolam, y si lo voy a hacer, entonces miremos las equivalencias del alprazolam y usar los menos potentes. Siempre preferir los de vidas medias largas, y como intentar dar el 70% de la dosis en la noche, porque como las benzodiazepinas generan como cierta sedación y cierto placer, si se lo doy en la noche, pues el paciente como que va a estar dormido y no va a sentir esa sensación. Siempre lo doy como moderador de ansiedad porque siempre voy a ir a mirar, a quitarle el tratamiento con benzodiazepinas. Si hago la escala de predicción de dependencia y me da más de 10 puntos, voy a buscar disminuir ese riesgo, lo voy a citar rápidamente al paciente para disminuir la dosis y obviamente empezar entonces el desmonte de benzodiazepinas. Eso con respecto a los trastornos de ansiedad y las benzodiazepinas. Ahora yo les mostré otros casos clínicos al principio de la charla y vamos a ver como 3 especificaciones de en qué más puedo utilizar específicamente las benzodiazepinas. El primer paciente que les presenté estaba en una franca agitación psicomotora. Era un paciente que ya presentaba un riesgo para el personal de salud, para el entorno y para sí mismo. En estos pacientes está indicado el uso de benzodiazepinas. Está indicado el uso de benzodiazepinas parenterales. Entonces, ¿qué hago yo frente a un paciente con agitación psicomotora? Lo primero que voy a intentar hacer es la técnica de descalada. ¿Qué voy a intentar hacer con el paciente? Lo voy a ayudar a calmarse. Es una colaboración entre el médico y el paciente.
Pero el paciente que teníamos al principio es un paciente que probablemente ya no había cedido a la contención verbal y nos tocaba irnos a los dos siguientes escalones en la contención de un paciente agitado. La contención farmacológica siempre va a ser lo último que yo voy a hacer, porque recuerden que al yo usar psicofármacos o fármacos para contener a mi paciente, pues puedo entrar en riesgo de los efectos adversos de la medicación, ¿cierto? Siempre voy a preferir medicamentos por vía parenteral, porque recuerden que si el paciente está agitado, pues no me va a colaborar para tomarse una medicación, ¿cierto? Pero si no es posible, yo soy capaz de meterle una pastilla que sea orodispersable a la boca, pues bueno. ¿Cómo debería ser el medicamento que voy a usar en agitación? No invasivo y fácil de administrar, por lo general intramuscular, que actúe rápido sin que sobrecede al paciente, que sea seguro y bien tolerado y que si mi paciente está psicótico, como el que veíamos al principio, no solamente me ayude a sedarlo, sino que además me ayude a mejorar sintomatología psicótica. Dentro de las causas de la agitación tenemos múltiples causas. Las intoxicaciones, los síndromes de abstinencia, el delirium, ¿sí? O ya por trastornos netamente psiquiátricos, como esquizofrenia, trastorno afectivo bipolar, entre otros, y ya pues que no sea psicótico por alteraciones de la personalidad, bueno, etcétera, crisis de ansiedad que también puede generar agitación psicomotora, trastornos de ajuste. Entonces siempre debe buscar, venga, mi paciente, ¿por qué está agitado? ¿Qué estará ocasionando esta agitación psicomotora? Recuerden que si el paciente está bajo efectos del alcohol, bajo ninguna circunstancia le puedo poner benzodiazepinas. El paciente hace una depresión respiratoria y se nos muere en urgencias. Entonces siempre voy a intentar buscar, venga, el paciente, ¿por qué está agitado? Y así pues me voy a ir a qué medicamento le voy a dar. ¿Listo? Entonces lo primero es intentar hacer la escalación verbal. Si persiste en agitación psicomotora, entonces me voy a ir a la contención mecánica. Y si finalmente no logra descalar la agitación psicomotora, me voy a la pues sedación o a la contención farmacológica. Vía oral, en general, como les decía ahorita, no son preferibles. Entonces vamos a preferir siempre como la parte intramuscular. Haloperidol, y aquí en Colombia esta guía es española, midazolam. Listo. ¿Cuándo no pongo haloperidol? Cuando mi paciente ha tenido antecedentes de efectos adversos por los antipsicóticos como una distonía, ¿cierto? Si no conocemos el antecedente, pues le ponemos haloperidol y midazolam y esperamos. Nunca pongo midazolam cuando mi paciente tiene trastorno por uso o está bajo efectos de alcohol. Y si de pronto tengo disponibilidad en el medio de utilizar olanzapina intramuscular, es una muy buena opción porque también es antipsicótico. Entonces es otra forma de hacer una contención farmacológica en mi paciente con agitación psicomotora. Eso en cuanto a la agitación psicomotora, donde también tenemos indicado el uso de benzodiazepinas. Bueno, aquí está pues como algunos de los medicamentos que podríamos utilizar antipsicóticos. Bueno, y estos otros. Ahora, paciente con síndrome de abstinencia alcohólica, que fue el otro paciente que les presenté también dentro de los casos clínicos, donde pues tenía litosis alcohólica, estaba tembloroso, había tenido 2 episodios pues ictales, estaba ya vomitando, o sea, probablemente el paciente está en un síndrome de abstinencia alcohólica. ¿Cuándo pasa esto? Cuando el paciente lleva un periodo prolongado de tiempo con consumo de alcohol y para, digamos, de forma intempestiva el consumo de alcohol, se puede presentar horas a días después de haber suspendido el alcohol. Incluso hay una descripción de síndrome de abstinencia tardía que puede ser hasta 15 días después de haber parado el consumo. Y obviamente todo esto va a generar una alteración pues clínicamente significativa. En estos pacientes, y esto que les quede también para la vida, son los únicos pacientes que se llegan a hacer delirium, se llama delirium tremens, el delirium ocasionado por el síndrome de abstinencia alcohólica, son los únicos pacientes en delirium que tienen indicado el uso de benzodiazepinas. Listo. Entonces, ¿qué hago yo? Primero evalúo el grado de severidad. Hay una escala que utilizamos ampliamente. Ya voy a responder las preguntas. Entonces, la escala que más utilizamos para el síndrome de abstinencia alcohólica es la escala de Siward. El Siward es la escala que nos va a determinar, según la severidad, si uso o no uso benzodiazepinas, ¿cierto? Incluso muchas veces,
En escalas bajas usamos benzodiazepinas porque es que el síndrome de abstinencia alcohólica es bastante maluco. Paciente tembloroso, sudoroso, con náuseas, con cefalea, con fotopsias, con tinnitus, con parestesias, muy ansioso. Entonces, en esos pacientes intentamos usar benzodiazepinas como para ayudar con todo el tema de el síndrome de abstinencia alcohólica. Entonces, fármacos de elección, benzodiazepinas. ¿Listo? Esas son las que voy a utilizar. ¿Cuál? La benzodiazepina de elección para el trastorno o el síndrome de abstinencia alcohólica es el lorazepam. Recuerden que el lorazepam está catalogado dentro de esas benzodiazepinas de vida media intermedia, que tiene una potencia no muy alta y que obviamente, como el ciclo que le voy a dar a este paciente es muy corto, el riesgo de que me haga un mal uso de benzodiazepinas o un abuso es muy bajo, porque yo siempre se lo voy a dar en observación clínica, yo no se lo voy a mandar para la casa. Yo se lo doy mientras está en urgencias o mientras está hospitalizado. Entonces, siempre vamos a utilizar benzodiazepinas en el síndrome de abstinencia alcohólica, y si hay un delirium tremens por abstinencia alcohólica, también estaría indicado las benzodiazepinas. ¿Cómo? Hay varias formas de darlo. Hay un esquema que es fijo, miren que la duración es muy poquita, o sea, máximo 7 días. Entonces, básicamente lo que yo hago es administrar una cantidad fija de benzodiazepinas por 4 a 7 días y luego hacemos este esquemita que les presenté al principio de disminuir 25% de la dosis diario. ¿Por qué diario? Porque el esquema es muy corto. Luego tenemos el esquema con dosis de carga, y es que dependiendo de la escala de Seward, yo voy a darle una dosis de carga de benzodiazepinas y luego me voy a quedar más o menos con la mitad de la dosis que le di de carga, también está descrito eso. O luego tenemos el programa basado en los síntomas, que yo solamente le pongo benzodiazepinas si el paciente está sintomático. ¿Pero qué pasa con esto? Pues hombre, que llegar a que el paciente o dejar que el paciente ya sea sintomático, ¿para qué si nos podemos ahorrar que el paciente tenga síntomas? ¿Listo? Entonces, básicamente, eso en cuanto al síndrome de abstinencia alcohólica. En insomnio, las benzodiazepinas no están indicadas, ¿sí? El insomnio es una dificultad para conciliar o mantener el sueño, a pesar de tener todas las condiciones adecuadas para dormir, o sea, a pesar de tener una buena higiene del sueño. Si yo tengo buena higiene del sueño e igual tengo insomnio, digamos que estamos hablando de un insomnio. A veces el insomnio puede ser por trastornos mentales, o otras veces puede ser por trastornos fisiológicos como un SAOS, u otras veces puede ser un insomnio primario. ¿Listo? Entonces, ¿qué o cómo voy a tratar yo el insomnio? Las benzodiazepinas no están indicadas para tratar el insomnio. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Hacer una buena historia de clínica, una buena historia clínica del sueño, cuánto tarda en conciliar el sueño, si tiene impacto en su funcionalidad diaria, si hay alguna enfermedad comórbida, obesidad, rinitis, si hay consumo de estimulantes como cafeína, como Coca-Cola, como posible abuso de benzodiazepinas, como cocaína, que hacen también que el sueño se disregule. Y bueno, ya hice esto, lo que voy a hacer primero es pautas de higiene del sueño. Si tiene una comorbilidad, tratar la comorbilidad, y hay una terapia cognitivo-conductual dirigida al sueño. ¿Listo? Entonces, básicamente, hago esto. Si mi paciente no mejora, estas son las opciones farmacológicas que tengo. De última opción, los hipnóticos Z, que son la sopiclona, el solpidem y la sopiclona, y las benzodiazepinas. Me puedo ir con melatonina, me puedo ir con trazodona, me puedo ir con CBD, me puedo ir con la trazodona sí la puse acá. Me puedo ir con antipsicóticos atípicos o típicos, como la quetiapina y la levomepromacina. Me puedo ir con antihistamínicos sedantes. Y de última opción, benzodiazepinas. ¿Por qué? Por el riesgo de abuso, por el riesgo de mal uso, por el riesgo de alteraciones cognitivas, y también por el riesgo de caída o pérdida de la memoria. Entonces, lo último que yo uso son benzodiazepinas. Nunca vayan a mandar benzodiazepinas de primera línea en un paciente con insomnio. Y por último, ¿qué hay de nuevo en trastornos de ansiedad? ¿Cierto? Trastornos de ansiedad y los trastornos relacionados. Vamos a hablar del CBD. El CBD, digamos que está cogiendo muchísimo auge y se están haciendo muchos estudios bien realizados.
bien comparados con otros medicamentos y se ha encontrado que para la ansiedad, ojo que es que a veces se hace como un uso generalizado y un mal uso del CBD, para ansiedad está indicado. Para insomnio asociado a ansiedad está indicado. No está indicado para depresión. Y cuando vamos a utilizar el CBD, lo ideal es que utilicemos mucho CBD y poco THC. Ojalá algo tan puro como 100% CBD, lo cual es muy difícil. Porque el CBD es ese componente de la mata que tiene todos los componentes ansiolíticos. Actúa sobre los receptores 5-HT1A, sobre los canales de calcio dependientes de voltaje, actúa también sobre el circuito córtico estriado talamocortical. Entonces, puede ser un buen medicamento, sobre todo ahora que, ay, no, que yo no quiero tomar pastillas, que yo no quiero tomar tal cosa, puede ser una buena opción para pacientes que tienen trastornos de ansiedad. Como les digo, buscando una alta pureza de CBD y poca concentración de THC. Y por último, el mindfulness, que es una de las psicoterapias de tercera generación, que hoy en día también tenemos pues mucho en auge, donde nos ayuda como a parar la mente un rato, a poner la mente en blanco, a aprender a identificar pensamientos, a aprender cómo a dejar pasar algunos pensamientos ansiosos, y tiene como 3 elementos principales: la conciencia, el momento presente y la aceptación de los síntomas. Entonces básicamente trabaja en eso, no tiene mucha evidencia clínica, pero digamos que los pacientes se sienten muy tranquilos cuando aprenden a hacer mindfulness. Entonces, una de las recomendaciones que podríamos darle a los pacientes que tienen un trastorno de ansiedad, ya sea pánico, ansiedad generalizada, ansiedad social, etc. Entonces, para que nos queden como conclusiones, las benzodiazepinas no son el único grupo farmacológico con propiedades ansiolíticas. No son la primera línea de tratamiento para los trastornos ansiosos. Hay otros medicamentos y muchos usos para otros medicamentos que tienen potencial ansiolítico, y que hay nuevas alternativas para el tratamiento de los trastornos de ansiedad. Sé que hay muchas preguntas sobre el tema de psilocibina. Hasta ahora la psilocibina solamente la tenemos indicada en depresión. Los estudios bien hechos, bien realizados, controlados, comparados con placebo o con escitalopram, lo han hecho en depresión. Incluso hay unas guías nuevas que salieron sobre el uso de psicodélicos en depresión, específicamente psilocibina, pero por ahora no está indicado en ansiedad. Entonces, hasta aquí lo que les traía el día de hoy. Ya el profe Víctor nos hizo por ahí una pregunta. Si la ansiedad es causada por una Profe, droga. qué Hola. pena, la mandaron, esa pregunta la mandaron, yo simplemente la copié y la pegué ahí porque la mandaron por otra forma. Perfecto. Si la ansiedad es causada por alguna droga de abuso, igual se le administra ansiolítico, o si está bajo efectos del alcohol o algo parecido. Entonces, muchas veces puede aparecer ansiedad en el contexto de consumo. Por ejemplo, el paciente fumó marihuana y le dio un ataque de pánico. O el paciente consumió cocaína y le dio un ataque de pánico. Para abortar el ataque de pánico, yo sí le puedo poner benzodiazepinas en urgencias. Yo no se lo mando para la casa. Y si fue algo netamente ocasionado por el consumo de sustancias, yo no le mando nada para la casa. Simplemente, si el paciente quiere hacer proceso de rehabilitación y no tiene trastornos mentales comórbidos, yo no le mando nada para la casa. Aborto la crisis de ansiedad, aborto el ataque de pánico y ya. No le doy nada más. Porque si bien el consumo de sustancias se relaciona con trastornos mentales, digamos que dentro de los trastornos mentales, los trastornos de ansiedad son los que menos se relacionan con el abuso de sustancias. Si está bajo efectos del alcohol y hace un ataque de pánico bajo efectos del alcohol, yo no le puedo administrar benzodiazepinas al paciente en urgencias por el riesgo de depresión respiratoria. Tanto el alcohol como las benzodiazepinas son depresores del sistema nervioso central y yo no los puedo dar de forma coadyuvante porque el paciente se puede morir. ¿Qué me toca hacer? Desintoxicarlo. ¿Cómo? Con líquidos. Entonces, en el servicio de urgencia le pongo liquiditos, un medio que no sea como muy aversivo para el paciente y que le permita estar más en calma, pero si está bajo efectos del consumo de alcohol, yo no le puedo poner benzodiazepinas. Y nuevamente, si el ataque fue desencadenado por el consumo, yo no le mando nada para la casa.
Pero si después me doy cuenta que ya está teniendo un trastorno de ansiedad, yo le mando ISRS para la casa. Ese sería el tratamiento. Espero pues haber resuelto la duda. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, aquí están las personas escuchando su respuesta. Si alguien tiene alguna pregunta de los que están conectados acá en Zoom, por favor, levantan la mano o abren el micrófono y la hacen directamente. Yo quería Eh, como decir algo antes, como ir cerrando y de pronto, y es que recuerden que mientras somos estudiantes, tenemos rotundamente prohibido prescribir medicación a los pacientes. Este es un acto de médico graduado después de haber firmado y haber sentenciado su juramento hipocrático. Pues medicar a un paciente sin el uso completo de la medicina es un acto irresponsable y poco ético, y por lo tanto, pues digamos que también nos quede hoy ni automedicarme, ay, yo soy estudiante de medicina y estoy muy ansioso, ¿será que me tomo un Nescitalopram? Venga, ¿está seguro que lo que usted tiene un trastorno de ansiedad? Consulte a ver si lo que tiene es otra cosa, ¿sí? O si tiene un TDAH o si tiene una depresión. Entonces, sí es muy importante porque vemos cada día más cómo estamos como abusando de la prescripción de medicamentos sin tener todo el conocimiento pues como de la situación, y sí es muy importante que seamos muy responsables en el quehacer médico y sobre todo en el quehacer de estudiantes de medicina. Sí, profe, esa es una preocupación que tenemos, además, porque la automedicación en los estudiantes de medicina y sobre todo algunas combinaciones suelen ser peligrosas. Nos ha pasado con medicamentos de este tipo, nos ha pasado también con esas bebidas energizantes que, como ya nos dejaron claro en alguna presentación anterior, más que energizantes son estimulantes. Estimulantes, ajá. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque pues usted lo mencionó ahorita durante la charla, situaciones que generan mucho estrés, tipo casos orales, presentación de exámenes. Entonces muchas veces los estudiantes que ya tienen algún grado de conocimiento, pero pues todavía faltan muchas cosas por entender. Entonces, ¿cómo acceden también a estos medicamentos? Pues infortunadamente se está volviendo muy fácil, o bueno, siempre ha sido fácil. Lo que pasa es que hay muy poco control sobre algunas de estas cosas. Entonces, las combinaciones son peligrosas si no se sabe qué combinar con qué, si no se saben las dosis, si no se sabe, bueno, muchas condiciones de cada paciente. Entonces, esa invitación de la profe ya lo habíamos discutido en algún otro escenario. Lo mismo pasa con productos, por ejemplo, como la psilocibina y ese tipo de compuestos químicos que, si bien han demostrado, por ejemplo, efecto en depresión, como lo mencionó la profe ahorita, pues debe ser, digamos, manejado también de manera muy responsable por una persona que domine esa temática, que sepa cuáles son las concentraciones, que entienda muy bien los efectos adversos que puede tener y que pues obviamente tenga los conocimientos y las bases suficientes para hacerlo. Por aquí hay una mano levantada, profe. Rafael, ¿puede hacer, profe, la pregunta? Doc, no, que muy buena la presentación. Muy importante hacer ese énfasis en los estudiantes. Si bien ellos no tienen en este momento la potencialidad de medicar, van a ser médicos, y uno se encuentra en tema de consulta externa o cuando está trabajando con empresas, muchos pacientes que tienen medicación con benzodiazepinas para unas cosas que uno dice, venga, hay otros medicamentos de primera línea, como lo mencionaste ahorita, que son mejores que la benzodiazepina. Y lo delicado es que a veces las prescriben mal y llega el accidente laboral grave porque son tareas de alto riesgo. También tenemos que mirar en ese paciente cuál es su ocupación, cuál es su cargo dentro de esa empresa en caso de que esté trabajando. Y venga, primero gastemos las otras opciones antes de llegar a la benzodiazepina, porque una benzodiazepina con una mala prescripción puede traer muchas consecuencias delicadas, hasta incluso llevarlo hasta la muerte en caso de que tenga alguna tarea de alto riesgo. Entonces, básicamente era como aportar ese comentario, Doc. Todo muy bien. Gracias, profe Víctor. Gracias, Rafael. Súper importante, un paciente que maneje carro, que maneje bus, es súper grave, pues prescribir la benzodiazepina porque pues se va a dormir o le va a dar sueño o sí, súper importante pues esa anotación que hiciste, Rafael, gracias. Listo, profe, muchas gracias. Rafael, también muchas gracias. Profe, hay una... Ah, no, ya no.
Había otra mano por ahí levantada que iban a preguntar algo. La profesora, una de nuestras profes, nos contaba como a manera de anécdota, porque ella está manejando en este momento o está haciendo un trabajo con polimedicación. Entonces, le generó cierto estrés encontrando, pues, es toxicóloga, entonces ella entiende muy bien esas interacciones, pacientes que tienen muchos medicamentos y también luego se les adiciona una prescripción de cualquiera de estos medicamentos, entonces conocer muy bien todas esas interacciones, sobre todo en pacientes que ya tienen de pronto otras comorbilidades y que por esas comorbilidades requieren también de estar consumiendo medicamentos. Entonces son pacientes polimedicados y que además de eso tienen alguno de estos trastornos de ansiedad o cualquier cosa, entonces para que tengan cuidado con eso. Ujú. ¿Hay alguna otra pregunta dentro del público, dentro de los estudiantes? Aquí hay algunos que están en este momento siendo, que son estudiantes actualmente de la profe o que ya hayan Sí, pasado tengo por ahí. Si hay varios alguna pregunta, estudiantes. no tengan miedo, pueden hacer la pregunta tranquilamente. Bueno, por ahora no tenemos más preguntas. Yo creo que quedó Listo. muy claro. Y muy chévere esa explicación inicial, profe, de toda esa parte farmacológica de los diferentes grupos. Entonces, les recuerdo a todos que esta charla va a quedar o está siendo grabada, entonces después va a estar disponible para todos ustedes si la quieren revisar. Muchas personas también me habían dicho, profe, que no tenían la posibilidad de estar hoy porque pues, habían otras actividades y que van a revisar después la charla. Entonces, por esa Perfecto. razón también siempre tratamos de grabar miércoles de academia de tal forma que quede disponible para todos en el canal de YouTube. Entonces, Listo. si no hay más preguntas, les agradecemos a todos por su asistencia, por su compromiso con esta actividad. Por aquí nos están escribiendo algunos, bueno, algún agradecimientos, felicitaciones, muy claro todo, muchas gracias. Profe, por ahí le están dando las gracias en el chat. Así, Eh, por acá estoy dando corazoncitos a la doctora, a la profe Jenny. por aquí está Ujú. la profe Jenny también dando las Sí. gracias. Bueno, listo, si no hay más preguntas, entonces, profe, muchísimas gracias por todo. A La ustedes profe siempre por la invitación. Catalina, Muchas gracias. que estén muy bien todos, que pasen una feliz noche. Hasta luego. Gracias, chao. Gracias.